En esta ocasión vamos a abordar un tema que es muy interesante, el tema de los asuntos electorales. Es un tema que siempre funciona, genera polémica y genera pues una serie de reflexiones muy interesantes. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral actualmente. Es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues conocedor de la política, de las elecciones y ahora a cargo del INE. Lorenzo, buenas tardes. Julio, un placer estar contigo, de veras. Y por cierto, muchas felicidades, lo hice con una cartita hace unas semanas, la verdad, muchas felicidades y un placer grandísimo estar aquí charlando contigo y con tu auditorio. Igual, Lorenzo. Pues mira, los viernes que ya estamos un poquito de descanso, que ya vamos aparentemente de bajadita, porque ahora todos los días son intensos, sean viernes, sábado, domingo, pues los aprovechamos para hacer una platiquita sabrosa en la cual pues abordamos asuntos personales de cada invitado y luego, si nos da tiempo y si las circunstancias son propicias, pues hasta algo de política, que es algo que no te va a molestar en nada. No, para nada. Bueno, no sé, los viernes procuro olvidarme de la política, pero la política te alcanza, en efecto, ¿verdad? Así que está todo el tiempo gravitando, ¿no? Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes en la vida? No me refiero específicamente al paso por el INE, pero tú en lo personal, tu madurez académica, tu análisis como ciudadano, ¿cómo te sientes? Mira, yo creo que muy bien, porque estamos viendo momentos históricos. Finalmente pertenezco a una generación con diferencias, que es la tuya, con diferencias si quieres de algunos años, pero pues, es una generación que le ha tocado vivir el profundo cambio político que el país ha experimentado en los últimos 30 años, ¿no? México no tiene nada que ver respecto de cómo era en multiplicidad de aspectos, no solo políticos, hace apenas en la década de los 80, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues es un privilegio poder estar en este momento desde una plataforma, desde un mirador privilegiado, pues de la vida del país, de la vida política, como lo es el INE, con una perspectiva en la que siempre he insistido y que procuro nunca olvidar, ¿no? Finalmente lo que yo he querido hacer, pues ahí está mi trayectoria en la vida, es ser académico, y el ser académico y dedicarme a las cuestiones electorales es lo que de alguna manera me trajo acá, al INE, pero siempre en la perspectiva de volver. Yo lo digo siempre así cuando lo platico con los amigos de la universidad, ¿no? Cuando vuelvo a la universidad, el paso, esta experiencia, digamos, de la vida democrática tal como es, no como uno se la imagina o como debería ser, pues te da herramientas para ser un mejor académico. Un buen académico no es el que está encerrado en un cubículo y solo y escribe o da clases, cosa que no he dejado de hacer nunca, ¿no? Sigo dando clases en la UNAM. Pero la experiencia, pues te da ese otro plus. Yo sí asumo que el ser un académico, el venir de la academia, me da un plus para poder ocupar un cargo público, pero el regreso a la academia, después de haber ocupado un cargo público, también va a ser va a darte elementos que antes no tenías, ¿no? ¿Cuándo termina tu el mandato? periodo? El mandato que empezó en 2014 va a terminar concretamente el 3 de abril de 2023. Órale. Es decir, 5 meses antes de que empiece la que para entonces seguramente va a ser la elección más grande de la historia, que es la elección presidencial de 24, ¿no? ¿Y te vas a regresar a tu cubículo? ¿Vas a ser candidato de algo? ¿Qué? ¿A poco ya te vas a regresar a la academia? Sí, mira, la verdad creo que hay varios pendientes. Este año tiene que ser un año en el que saldrán algunos libros que están atrasados, algunos centrados en la experiencia de estos años de trabajo en el INE, otros pues más bien que es concretar algunas reflexiones que venían desde la academia, que se quedaron truncas sobre la representación y demás, pero sí, ¿no? El plan de vida es en 2023, cumplí con lo que tenía que hacer. Lo que viene, ya hablaremos de ello eventualmente, Julio, paradójicamente no es lo más sencillo, siempre es lo que viene enfrente es más complicado en este tipo de chambas, y pues volver a la academia, de la que, repito, nunca me he alejado, ¿no?
No he querido dejar de dar clases y no he querido dar clases de materia electoral, así que eso también me oxigena cuando estoy con los chavos en la facultad. Pues es lo que al final del día veo como perspectiva y lo que quiero hacer, ¿no? Oye, y en estos libros de los que nos hablas, de tu autoría, Sí. ¿habrá alguno de confesiones o los entretelones de lo que has vivido? Mira, yo creo que, a ver, lo que se pueda contar, sí. No es que no se pueda contar todo, pero creo que, mira, creo que cuando ocupas un cargo público no te puedes guiar solo bajo lo que algunos llaman la ética de los principios, ¿no? Tus principios y valores, sino que tienes que administrar una realidad que es muy compleja. Entonces, sí creo que en el cargo público tienes esta otra dimensión que es la ética de la responsabilidad. Finalmente eso pasa por todos los cargos. No es lo mismo ahora en esta nueva responsabilidad que tú estás teniendo que valorar muchísimas más cosas tal vez que pues, antes cuando estabas con tu columna o algo así. Lo mismo pasa acá. Es decir, hay muchas veces en la mejor solución no necesariamente es la que más acorde está con tus principios, sino la que mejor te ayuda a resolver un problema y a transitar pues pacíficamente sin mayor conflicto por el mismo. Entonces, la verdad, yo creo que repito, sí hay confesiones que hay que hacer, más que confesiones, historias que contar. Danos un adelantito de qué, pues mira, alguna llamada presidencial incómoda o molesta. Mira, o qué. No, yo te diría, a ver, te cuento uno de los proyectos que estoy, en los que estoy metido, es que creo que es importante contar la elección del 18. Porque es mi convicción, la elección de 2018 no es una elección, sin duda, en la etapa de la vida política cambia o el gobierno, tenemos el primer gobierno de izquierda y habrá una historia que contar en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la democracia, el 2018 es una estación más. Y si hay quien dice que el 2018 llegó la democracia a México. Yo no coincido con esa idea. Yo creo que lo que pasó en el 2018 es el producto de una historia, es el resultado de una historia. Que esto eventualmente, el 2018, arranca otra historia, muy probablemente, pero no la historia de la construcción de elecciones confiables, libres, con condiciones equitativas. De hecho, el 2018 en muchos sentidos es el corona, digamos, 4 años de una evolución bien interesante del país. Desde que el IFE se transformó en INE, y no estoy diciendo que sea la única causa, pero coincide con este hecho, en México ha habido el número de alternancias más grande de nuestra historia. Nunca antes había habido tantos cambios de ganador por la vía de las urnas como en este periodo. Y estoy hablando de alternancia a nivel municipal, a nivel diputaciones locales, a nivel gubernaturas, a nivel diputaciones federales, senaduría. Y esto significa que no hay un solo ganador, O sea, todas las fuerzas políticas de alguna u otra manera en este periodo se han beneficiado de esa alternancia. Eso quiere decir que ya hay condiciones. Y mi tesis es que en el 2018 lo que ocurrió pues es que esas condiciones permitieron que por primera vez la izquierda, abanderando la candidatura a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pues ganó unas elecciones porque existían condiciones en ese sentido. Déjame ver claro. si de lo que estás tú diciendo se puede colegir que el triunfo de 2018 de López Obrador fue consecuencia de un proceso fundado en hechos como la elección de 2012 con Peña Nieto y la de 2006 con Felipe Calderón. De una historia que incluye esos periodos críticos de la misma. Pero creo que 2018 no lo puedes aislar. Mira, déjame decírtelo así, voy más allá incluso. 2018 no se podría explicar si en 1977, en la reforma de 77, no se hubiera introducido la reforma, claro. la representación proporcional. Es decir, son 40 años de historia. Y 2018 es la última estación de esa historia, con cambios. Por eso me importa contar lo que ocurrió, olvídate de 2012, desde que el INE es INE, desde 2014 hay una serie de reglas, se procuraron ciertas condiciones, el INE se metió en el ámbito local, no sé si esa es la causa, que el INE estuviera presente. Lo que sí es cierto es que en ese momento es cuando empezó a haber un montón de alternancias, es decir, hoy el voto, y tal vez no lo era hace mucho tiempo, o hace una década, el voto no solamente sirve para elegir, el voto también sirve para premiar o castigar las acciones de gobierno. Y en ese sentido, pues creo que la elección del 2018 es el resultado de una serie de construcciones sin restarle méritos ni a la eficacia ni a la exitosa campaña que realizó el hoy presidente del país, sin restarle méritos a que supo entender probablemente como nadie esa inconformidad, ese malestar, ¿no? que se había venido generando producto de la pobreza, de la desigualdad, sin restar el mérito de haber sido
alguien que colocó como pocos, sin duda no con ese énfasis, como pocos antes y sin duda no con el énfasis con el que lo hizo, el tema de la justicia social. Es decir, yo no estoy negando el punto, lo que estoy hablando es de las condiciones, y contar cómo construimos esas condiciones es bien interesante. 2015 fue una elección bien complicada. Contar cómo se construyeron las condiciones para que, por ejemplo, en Oaxaca pudiera haber elecciones, es parte de esa historia. Entonces, pues digamos, no es que sean confesiones propiamente las que quiero poner en este libro, pero sí es contar desde mi perspectiva, que es nada más un punto de vista, al que habrá que agregar muchos otros, sin duda, para comprender mejor este proceso, pues qué es lo que creo yo que ocurrió, ¿no? Oye, Lorenzo, pero la ironía sería que ese punto de coronación y de esa estación central signifique ahora la pretensión de derribar al INE. Mira, no lo sé si hay una pretensión de derribar al INE o no, Julio. Sí, en esto supongo que te refieres a estas iniciativas de reforma electoral que se han presentado. Que vienen con toda la fuerza de una mayoría legislativa, impulsadas por un hombre cercano al presidente López Obrador, como es Pablo Gómez. Sin lugar a dudas. Aunque también es curioso que el propio presidente salió a decir en una conferencia mañanera que en su ruta crítica, él es un respetuoso del legislativo, pero él no está por una reforma electoral en la primera mitad de su sexenio, o que dirigentes de Morena hayan dicho, no, esa no es la iniciativa de Morena. Dicho eso, es claro que la iniciativa la han presentado legisladores de Morena. Y yo lo que digo es, a ver, creo que las condiciones para tener elecciones equilibradas, elecciones en donde en términos generales las reglas de juego son aceptadas por todos y permiten una especie de cancha pareja, en la que todos conocen y aceptan las reglas de la competencia, están dadas. No era lo mismo hace 20 años. Hace 20 años teníamos un problema grave de equidad. En la elección de 2006 tuvimos un problema grave que implicaba la compra de publicidad para acceder a los medios. Es decir, todo esto poco a poco se fue arreglando. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos las mejores condiciones de los últimos 40 años para hacer elecciones. ¿Se pueden mejorar? Sin duda. ¿Qué pasa si no cambiamos nada? ¿Podríamos ir a las elecciones del 21 con estas reglas y garantizar ese piso de equidad que hoy está presente? Sí, sin duda. ¿Urge una reforma? No. ¿Conviene una reforma? Mi posición y la posición del INE ha sido, si esta reforma mejora las condiciones y no pone en riesgo lo que yo considero son los 3 pilares fundamentales de lo que a lo largo de 40 años, con luchas sociales, desde el periodismo crítico, etcétera, se ha logrado construir, con luchas políticas sin lugar a dudas, que costaron hasta sangre, y que son tres condiciones, yo te diría, que hay que preservar de nuestro sistema electoral. 1, la autonomía de los órganos electorales. 2, las condiciones de certeza y de equilibrio en la competencia electoral, de equidad. Y 3, los mecanismos que nos permiten representar la pluralidad política que está ahí presente en el país. Si eso no se toca, todo lo demás es revisable y mejorable, sin lugar a dudas. Entonces vamos para adelante en ese sentido. Pero la idea es quitarles recursos, bajar presupuesto, quitar el número de consejeros, de miembros del Consejo General. Bueno, tú como académico, como estudioso de la política, ese aparato institucional tiene mala fama. Y tiene, por cierto, depende de dónde lo veas, paradójicamente es un aparato que es envidiado en todos los lados del mundo. Hoy México, fíjate, ese aparato es el que ha llevado al INE a que hoy sea el órgano de asistencia técnica en materia electoral del Consejo de Europa. Es el órgano que está bajo el auspicio, digamos, de los países europeos, brindando asistencia técnica en países que están en un proceso de democratización como Túnez, por ejemplo. Pero estás consciente de que en México hay una percepción negativa. Mira, cuidado, es de los órganos públicos mejor evaluados, solo después del ejército, O sea, cuidado también con esta idea. Ahora, no soy refractario, no estoy dejando de ser, hay quien acusa es que no son autocríticos. No, hombre, hay mucho que mejorar. Y yo soy el primero en decir que las elecciones en México son muy costosas. No es cierto que sean las más costosas del mundo, como se dice, eso no es cierto. Pero son de los países en los que las elecciones son muy caras, sí, producto de la desconfianza de los partidos. Por eso, en este proceso de reforma, nosotros no hemos dicho no a una reforma. Lo que decimos no es una reforma que vulnere lo que hemos construido, que vulnere lo que hemos ganado. Pero ¿se pueden hacer elecciones más baratas? Sí. Tan es así que en los foros que se tuvieron hace unas semanas en la Cámara de Diputados, ya pusimos 2 propuestas sobre la mesa. Primero,
¿por qué no pensamos con el progreso tecnológico seriamente en ir hacia la urna electrónica? Ocurre en Brasil, ocurre en la India, que son países que son desconfiados como los mexicanos. Y eso nos abarataría 4.500 millones de pesos. Es decir, modos de abaratar. Nadie está en contra de abaratar las elecciones. El INE menos que nadie. Es más, nosotros tenemos una serie de propuestas que pronto haremos públicas respecto de cómo podemos hacer para abaratar elecciones. Pero necesitamos el acompañamiento de los partidos. Porque si el pretexto de abaratar un procedimiento va a implicar que un partido frunza el ceño y te diga, cuidado, ahí van a estar preparándose una trampa, pues entonces eso ya, digámoslo así, vuelve que el ahorro que puedes generar, pues te va a generar un problema político y no sea conveniente. Entonces, yo sí llamaría la atención sobre una cosa, tampoco le doy vueltas a lo que me estás preguntando, Julio. Hay cosas de esa iniciativa que me preocupan, sí. No lo mencionaste, pero hay una que me preocupa muchísimo. Esa iniciativa pretende que los consejos locales del INE, que hoy los nombra el Consejo General, que están integrados por periodistas, por empresarios, por académicos prestigiados en los estados, y que son los que nombran luego a cada uno de los consejos, de los 300 consejos distritales, que son los que deciden dónde se ponen las casillas, que son los que deciden quiénes son los capacitadores, los que visitan a los ciudadanos, en fin, los que operan la elección. Bueno, la reforma plantea que los consejos locales del INE ya no los nombre el Consejo General, sino que los nombre la Cámara de Diputados, en donde hay un partido, hoy al menos mayoritario, que podría controlar con ello toda la estructura. Yo creo que ¿para qué lo hacemos así? Si vulneramos algo que ha funcionado. Hace 30 años, 20 años, se cuestionaba el eventual sesgo político, puede estar de acuerdo o no, pero se cuestionaba el sesgo político de la estructura del INE. Gracias a la lucha de muchas personas como Clara Hussidman, como Sergio Aguayo, mucha gente que estuvo metida en la Federación Electoral, hoy tenemos una estructura profesional a la que nadie le acusa un sesgo, por ejemplo. ¿Me explico? No perdamos eso. Ese es mi punto. ¿El 1 de julio de 2018 se acabó la idea del fraude electoral? Mira, el 1 de julio de 2018 tuvimos una elección en la que probablemente por la cantidad de votos que favorecieron al candidato ganador, tuvimos algo que no se veía desde hace mucho tiempo, que quienes perdieron aceptaron la derrota. Y la aceptabilidad de la derrota no es un patrimonio. De hecho, no me atrevería a decir que hoy ya sea algo establecido como parte de la cultura de nuestros actores, de nuestra clase política. La aceptabilidad de la derrota es una condición fundamental para que la democracia se recree. Cuando en un país quien pierde dice no perdí, me robaron, pues es muy difícil que la democracia avance. Tú ves a las democracias consolidadas y es muy frecuente que en la misma noche de la elección quien perdió reconoce la derrota y felicita al ganador. Bueno, el 1 de julio de 2018 tuvimos eso. No solamente una victoria consistente y contundente como no se había visto, al menos no en la época de la transición a la democracia en México, de un candidato que gana abundantemente, con un margen muy amplio de votos, pero también hay que reconocer que hubo quienes perdieron, inmediatamente dijeron, perdimos. Paradójico, pero fíjate cómo somos los mexicanos, lo que nos convierte en una sociedad, al menos políticamente, muy particular. Ninguno de los partidos que perdieron impugnó la validez de la elección presidencial, pero sí la impugnó un partido de la coalición que ganó la elección. Claro. Pues eso se olvida. El PES. El PES que estaba en riesgo y que al final perdió su registro, impugnó la validez, pidió la nulidad de la elección presidencial. Pues es una paradoja. Claro. Digo, déjame plantearlo así. Hasta quien gana impugna la validez de la elección. Bueno, lo que te quiero decir es que, más allá de sarcasmos, de cuestiones curiosas de nuestra vida política, la verdad yo sí creo que lo que pasó en 2018, y le sumaría lo que pasó también en 2019, en las elecciones del mes pasado, pues también una aceptación de la derrota en términos generales, de quienes perdieron, y un reconocimiento del triunfo a quienes ganaron. Yo creo que esto puede sentarnos, no cambia de la noche a la mañana una sociedad, no cambia de la noche a la mañana las condiciones políticas, son procesos, así lo veo yo, y por lo tanto yo creo que lo que pasó en 2018, lo que pasó en 2019, y ojalá y siga ocurriendo en el futuro, pues puede adentrarnos como sociedad en una lógica en donde parte del juego democrático es entender que nadie gana todo de una vez y para siempre,
y nadie pierde todo de una vez y para siempre. Ya Los ganadores se van definiendo en cada elección. Claro. Ya nos dijiste algo, ya adelantaste algo referente al predominio de las fuerzas locales de un partido en ciertos estados y las elecciones estatales. Pero en este momento, a nivel nacional, ¿sientes que la excesiva o la gran fuerza del partido dominante, del nuevo partido dominante, que es Morena, pueda significar un peligro para este tipo de institucionalidad electoral? No, yo no. Avasallando, imponiendo mayorías aritméticas. Mira, yo creo que las mayorías las definen las y los ciudadanos con sus votos. Hay un tema de discusión en el que yo creo que es importante que haya una reflexión de la academia, de la opinión pública, que tiene que ver con una de las demandas, por cierto, históricas de la izquierda, que era combatir la sobrerepresentación en los órganos legislativos particularmente. Y hoy sí tenemos una nueva realidad. Morena, que es el partido mayoritario, pues tuvo el 37% de los votos y hoy tiene abundantemente más del 50% de los escaños en el Congreso. Esto es algo, por cierto, que en 2015 Pablo Gómez, siendo representante del PRD ante el IFE, señaló como uno de los problemas que teníamos que resolver, en lo que él llamaba, si no me equivoco, diputado sandía. Creo que la lógica era verdes por fuera y rojos por dentro, es decir, diputados o candidatos del PRI que eran postulados por el Partido Verde. Bueno, ahora ocurrió lo mismo. De hecho, el mismo Pablo es sandía morena. Pues él llegó al Congreso por la vía del Partido del Trabajo, como una candidatura del Partido del Trabajo dentro de la coalición, aunque esté en la bancada de Morena. Josué Robledo, que hoy está dirigiendo el IMSS, fue diputado porque llegó como una cuota dentro de la coalición del PES. Lo que quiero decir, y no estoy criticando nada, es algo que ha ocurrido y algo que sigue ocurriendo, a lo mejor vale la pena resolverlo. Pero yo no soy, discutirlo por lo menos, ¿no? Pero yo no soy ni temeroso de las mayorías, ni mucho menos, siempre y cuando las mayorías, pero esto lo enseña la teoría política desde Tocqueville, ¿no? Ajá. Cuando decía que cuál era el principal, no sé si te acuerdas, en la democracia en América, que cuál era el principal problema, el peligro de las democracias, y él decía el avasallamiento, la omnipotencia de la mayoría. Yo creo que en una democracia las mayorías tienen que expresarse, tienen el derecho a decidir, y como ocurre en una democracia, pues tienen que existir ciertos controles que impidan que la mayoría haga lo que quiera, eventualmente vulnerando derechos, eventualmente vulnerando las reglas, digámoslo así, mismas de la democracia. Es decir, no sería muy democrático que una mayoría, yo no estoy imputándole esta Morena, eso que quede claro, estoy hablando de los riesgos de cuando hay mayorías, que una mayoría decida que la ruta democrática por la que llegó a convertirse en mayoría, tienes que dinamitarla. Déjame ponerlo como una metáfora. No se valdría que una mayoría que contribuyó a crear una escalera para llegar al poder, una vez que llega al poder, tire la escalera para que nadie más suba. Eso no sería democrático. Pero yo creo que eso se trata, es el propio procesamiento de la propia vida en democracia. Yo no tengo una preocupación porque haya una mayoría. Nosotros mismos hemos estado interactuando con exponentes de esa mayoría y hemos encontrado muy buena receptividad. Y creo que no veo, y deseo que no sea así, a una mayoría hoy presente como una mayoría que sabotee la democracia. Pero siempre hay que desconfiar del poder. No hay poder bueno en la historia. El poder es el poder. También del poder electoral. También del poder electoral. Por eso es importante que se nos observe, se nos critique y eventualmente pues, se nos audite. Pero me atrevería a decir una cosa, Julio. No creo que haya un órgano del Estado que sea tan auditado desde la sociedad, desde la prensa, desde los partidos políticos, como el INE, por cierto. El poder electoral, que es un poder sin lugar a dudas, hoy por lo menos es uno de los poderes más auditados, ¿no? Y bueno, pues va a ser interesante, por ejemplo, pues que el próximo año se renuevan 4 consejeros. Sí. Y entonces esto va, pues, evidentemente a generar, ¿cómo decirlo así? Sangre nueva, nuevas visiones, que tendrán que convivir con visiones, pues que tenemos una experiencia de los últimos años. En este viernes de cubilete, Lorenzo, pues aquí hablamos de todo, de política, con mucha seriedad. Ha sido una plática muy interesante. ¿Te catalogas tú como alguien de izquierda? Sí, siempre lo he sido. Yo crecí
pues tú conociste a mi padre desde la época de la Claro. fundación de varios esfuerzos de periodismo crítico y demás. Pues, yo vengo de una familia de izquierda, siempre he sido de izquierda, no he militado nunca en partidos políticos, pero siempre mi posición ha sido una posición, pues digamos, socialdemócrata, digamos, y eso no tengo ningún empacho en decirlo, ¿no? Ahora, una cosa es otra es tener que arbitrar luego la política y tienes que mantener equidistancias, ¿no? Pero te sientes congruente y realizado en tu papel de pensador y persona de izquierda con lo que has hecho en el INE. Sí, sí. Lo que pasa es que en la izquierda, en el INE, el rol no es un rol de ser de izquierda o no. Yo asumo que estoy en el INE con independencia de mis posiciones y mis convicciones políticas, ¿no? En el INE tú tienes un rol muy particular. Te pongo un ejemplo. Yo creo que una persona de izquierda es alguien que pone un énfasis muy particular en el tema de la justicia social y de generar unas condiciones básicas de igualdad en derechos, en condiciones, ¿no?, de vida, pues, de todas las personas. Al INE no le toca hacer eso. Al INE lo que le toca es generar condiciones de igualdad, es así, para todas las personas, con independencia de su posición política, de cara a la competencia política. Es decir, el rol del INE no es un rol, en el INE no se, quien piense que desde el INE se va a hacer la justicia social, se está equivocando de lugar. El INE no está para hacer la justicia social, el INE está para garantizar los derechos de todas y políticos, de todas y todos los mexicanos. Entonces, es absolutamente congruente, digamos, asumo yo, así mi posición en el INE, pues con mi posición de lo que he escrito, de lo que sigo escribiendo, y de lo que ha sido, pues, parte también de mi actuación dentro de lo que ha sido mi ámbito profesional, que ha sido fundamentalmente la academia, ¿no? De chavito, el chavito Lorenzo Córdoba, ¿qué pensaba que iba a ser de grande? Mira, vuelvo al punto de la familia, porque la familia, pues, también es destino en muchos sentidos. Mi padre era un académico de la universidad, de la UNAM, mi madre era una académica de la universidad. Yo desde chico crecí siempre con la idea de que, pues, mi destino era estar en la universidad. Siempre crecí en la universidad. Fui a la guardería, una cosa que yo agradezco mucho de las decisiones de mis padres, que yo estudié siempre en escuela pública. Desde la guardería en la UNAM, hasta, pues, que volví a la UNAM en el CCH y luego en la facultad, ¿no? Pero yo acompañé a mis padres. Yo me acuerdo todavía, por ejemplo, en la huelga del 77 en la UNAM, pues, acompañando a mi madre en las huelgas en filosofía y letras, digamos, en las guardias en la noche, en filosofía y letras. Entonces la UNAM era como algo muy normal. Así que sí, la respuesta es muy sencilla. Yo siempre aposté a egresar de la UNAM y a trabajar en la UNAM, ¿no? Y esto que me ha tocado ahora vivir en estos años en el órgano electoral no es otra cosa sino una pausa. Yo tengo mi licencia en la UNAM, cuando termine este encargo volveré a la UNAM, ¿no? Que es justo mi proyecto de vida, pues, ¿no? Ese joven Lorenzo Córdoba llegó a gritar contra el proceso electoral y gritar... Sí, ¿cómo no? Yo entré a la UNAM en 1986, de vuelta ya a estudiar al CCH, y me tocó entrar al CCH protestando contra una propuesta de reformas de alguien al que después le llegué a tener un enorme afecto, y con quien intelectual y hasta personal, amigo de mis padres, y con quien fui, por cierto, asistente de investigación en jurídica tiempo después, que fue Jorge Carpizo. Pues Carpizo en 86 había lanzado, en 85 de hecho, su documento, te acordarás, ¿no?, Fortalezas y debilidades de la UNAM, en el que planteaba una reforma profunda de la universidad, y había muchos que no estábamos de acuerdo. Así que en 1986 yo participé en las huelgas del CEU, y pocos años después, pues prácticamente no había nadie en el CEU que no confluyera, pues, en ese, digamos así, parteaguas que significó la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Y por supuesto que yo estuve en 1988 en las grandes manifestaciones, la de la UNAM, la primera visita de Cuauhtémoc a la UNAM, y luego pues en la plaza pública protestando contra lo que fue uno de los más ominosos fraudes electorales de nuestra historia, ¿no? ¿Llegaste a pensar que en México no había solución por la vía electoral? No, siempre, fíjate que esa es la diferencia. Hay muchos matices de la izquierda. Yo soy de una familia, soy hijo de un intelectual que siempre apostó por la ruta democrática, y ese era lo que en su momento, por cierto, lo llevó a abandonar a mi padre, Arnaldo Córdoba,
las filas del Partido Comunista, apostó por una vía democrática. Es decir, finalmente es una izquierda, me asumo como parte de una izquierda democrática, que siempre vio la ruta electoral como la ruta por la cual la izquierda debía llegar al poder. Después me fui a estudiar, de hecho mi tesis de licenciatura tiene que ver con el proceso de democratización. Me fui a estudiar a Italia en la escuela de Norberto Bobbio, un hombre de izquierda, un intelectual de izquierda, un socialdemócrata que nunca estuvo en contra de la ruta electoral. Mi maestro es Michelangelo Bovero, que es uno de los grandes teóricos de la democracia contemporánea. Y bueno, pues eso yo aspiro a ser, y he aspirado siempre a ser congruente. Es decir, la vía de la democrática para llegar al poder siempre fue algo por lo que yo luché. Luego trabajé con José Woldenberg en el IFE, justamente hace 25 años. Hace 25 años y un mes me incorporé con José Woldenberg y con esa playa de nuevos, ¿no? Consejeros ciudadanos, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Krill, don Fernando Certuche, Ricardo Pozas, ¿no? Ahí trabajé como asesor. Así que bueno, pues lo electoral siempre ha estado presente, ¿no? Oye, el adjetivo, el término anda ahora de moda, pero pues tiene muchas sinónimos o usos en el lenguaje popular. Pero hay quienes dicen que eres fifí. A mí que me expliquen qué quiere ser fifí, porque ni soy ni fifí ni soy chairo. Ninguna de las se dice, dos. No, de ninguna manera. Yo soy un mexicano que ejerce sus derechos y sus convicciones, que es congruente y aspiro a ser congruente en toda mi vida con lo que siempre he dicho y lo que he escrito, y además no me gustan a mí en lo particular. Será por eso que me toca estar donde estoy, porque creo que alguien que se asuma una u otra cosa no podría ser un árbitro de la política de un país tan diverso. A mí no me gustan las polarizaciones porque me parece que son riesgosas para la convivencia de un país tan diverso y tan plural como el nuestro. Ya si alguien me cataloga como uno u otro, ese es problema de quien me catalogue. Yo no soy ni una ni otra cosa, yo soy un ciudadano, uno de los 90 millones de ciudadanos que ejerce sus derechos y que piensa libremente, y yo insisto, creo que congruentemente con lo que ha sido mi trayectoria. Oye, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, uno de los puntos finos que establecen las críticas a la forma de conducción del INE está en la forma en que los partidos políticos proponen por cuotas que llegan en arreglos entre ellos para proponer a los consejeros. ¿Cómo se puede librar esto sin que los partidos sean quienes ponen, si no a sus representantes, cuando menos a gente que sabe que llegó? ¿A ti quién te propuso? Esa es una buena pregunta, te la devuelvo. ¿Quién me propuso? Bueno, tú tienes que... Pues es que yo no sé quién me propuso. Yo te voy a contar la historia de cómo llegó al Consejo General, y te agradezco que me lo preguntes así. Mira, yo participé muy de cerca con el Senado de la República, asesorando, acababa de fundar en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, el área de Derecho Electoral, y participé muy de cerca con el Senado en el procesamiento de la reforma de 2007, la reforma que impidió, que prohibió tajantemente la compra de publicidad y que introdujo el nuevo modelo de comunicación política que hoy está vigente. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que llegaste por el Espíritu Santo o qué? No, llegué porque me votaron pues una mayoría calificada de diputados que no en se la mueve Cámara sola. de Diputados. Pero ahora es que tu pregunta era quién me propuso. Yo quise ser, te cuento esto porque yo me inscribí para ser consejero electoral como producto de esa reforma. No llegué. Después hubo varios partidos. Cuando digo varios partidos, pues los tres partidos predominantes en aquella época que se acercaron y me propusieron que fuera consejero. No acepté. Tú te acordarás que en 2010, en una renovación del Consejo General, los partidos se bloquearon, hubo un entrampe. Sí. Las tres fuerzas políticas predominantes en aquel entonces, no había más, PRI, PAN y PRD, no se pusieron de acuerdo. Hasta que a un cierto punto, yo recibo, después de 13 meses en los que el IFE trabajó incompleto, yo recibí una llamada del presidente de la Junta de Coordinación Política, que era del PRD entonces, en diciembre de 2011, un sábado, ¿Qué era quién? 10 de la mañana, era Armando Ríos Peter, diciéndome, oye, hay un consenso en 3 nombres y tú eres uno de ellos. Cuando dijiste presidente, pensé que me ibas a decir que te había llamado el presidente Peña Nieto. No, nunca.
Nunca, yo no he hablado con en el proceso hablé como presidente del INE, con el presidente Peña Nieto, como hablo con todos los actores políticos de este gobierno y de los gobiernos anteriores, es parte de mi rol, pero siempre con defensa de la autonomía. Me habló el presidente de la Junta de Coordinación Política de un partido diciéndome que había un consenso en nosotros. Colgué e inmediatamente después me llamó el coordinador de la bancada, el presidente era del PRD, te cuento, de la bancada del PRI, diciéndome que había un consenso de todos los partidos. Colgó y me llamó el presidente de la bancada o el coordinador de la bancada del PAN, lo mismo. Y así recibí la llamada de todos. Como los sectores del PRI, cuando se pronuncian. De todas las fuerzas políticas, no solo del PRI. Por cierto, el partido, uno de los muchos partidos que me ofrecieron, porque había un consenso, ser consejero electoral, postuló un año después, había postulado en ese momento al hoy presidente de la República como candidato presidencial en 2012 del PRI. Cuando viene la reforma de 2014 y a quienes nos habían nombrado consejeros no cesaron por el cambio del IFE al INE, ocurrió de nueva cuenta lo mismo. Yo ya estaba tramitando mi vuelta a la universidad y fue la pluralidad de fuerzas políticas las que me pidieron que entrara al consejo del INE, incluso en mi rol de presidente. Ahí hay muchas historias, que si fui a Los Pinos y que no sé qué, eso no es cierto. No es cierto y vivo con la conciencia tranquila. ¿A quién me debo como fuerza política? Te lo digo con todas las letras, a ninguno. Y a mí me da mucha satisfacción que en este periodo en el que me ha tocado presidir el INE, pues en el 2015, en las elecciones intermedias, pues el PRI fue el partido que tuvo más triunfos. En el 2016, cuando se disputaron 12 gubernaturas, el partido que tuvo más triunfos fue la coalición de PAN y PRD. En el 2017, pues hubo fue una elección muy cuestionada, ¿no? En donde el PRI ganó unas gubernaturas, el PAN ganó otras gubernaturas, Morena estuvo, que era una fuerza emergente, a nada de ganar elecciones, y en el 2018 Morena es el gran ganador de las elecciones. Es decir, tengo una satisfacción. Bajo la presidencia que he tenido, no hay un ganador exclusivo. Y por cierto, la elección del 18 es de las últimas 3 la única elección presidencial que no ha sido contestada, lo cual pues, me da mucha satisfacción en ese sentido. Oye, larga respuesta para decirte qué partido me propuso. Ninguno, todos te diría. Bueno, aquí uno de los distintivos es echarnos un jueguito de cubilete. Ya ¿Tú juegas cubilete? ¿Qué juegas? ¿Cubilete, pues mira, cartas o nada? Tiene mucho tiempo. Dominó me gustaba mucho, pero cubilete en alguna época tiene ya mucho tiempo que no lo hago. Pues échale, y el que gana le hace la pregunta que quiera al otro, de lo que quiera y como sea. Una cuina y un 9. 9 más. Bueno, a ver. Híjole. Un as y un joto. Bueno, nada más. Te gané. Sí, ya me ganaste, pero ¿te parece? ¿Dados cargados o no? Están cargados. Mira, aquí dice marca INE. Eso, Chihuahua, entonces qué imparcialidad, sí, juego con gusto. Para que veas. Oye, ¿te parece obsceno el nivel de ingresos económicos que tienen los consejeros del INE? No me parece obsceno, pero me parece que debían disminuirse, tanto que en 2 ocasiones somos los únicos funcionarios públicos que en 2 ocasiones hemos intentado bajarnos los sueldos. No, el problema no es un asunto de sueldos, el problema que hubo y que llevó a muchos incluso hasta ampararse son los modos. En el INE estábamos y siempre hemos estado dispuestos a reducirnos prestaciones. No tenemos celulares desde hace varios años, los montos de gasolina se han disminuido, los montos de viáticos se han disminuido, es decir, nadie está peleado con eso, y yo sí creo que hay un tema, sí estoy convencido, pero que tiene que requerir una amplia discusión de los altos sueldos de los funcionarios. Échale lo que sigue mientras... Órale. Ándale, ahora sí ya me fue bien. Una reina y un... Órale. Híjole, esos dados tan cargados. Te digo. Reyes. Venga. Lorenzo Córdoba, ¿has sentido que el recuerdo o la sombra de tu padre, el respetado intelectual de izquierda, Arnaldo Córdoba, ha pesado negativamente en ti y ha hecho que haya mucha gente que crea que no has estado a la altura de la herencia intelectual? No es algo que me quite el sueño. Y la verdad, mi padre lamentablemente murió justamente hace
hace unos días, el 30 de junio, se cumplieron 5 años de su muerte, y cerramos muy bien. Alcanzó a verme como presidente del Instituto Nacional Electoral, me advirtió de la enorme responsabilidad histórica que tenía, y yo duermo muy tranquilo. Creo que si Arnaldo, mi padre, estuviera vivo, estaría muy satisfecho. Él tenía una clara cercanía con el actual presidente de la República. Estaría, creo que, muy satisfecho de que bajo mi presidencia, pues su lucha, digamos así, histórica de la izquierda, pues haya llegado al poder. Aunque eso no se debe a mí, se debe a los ciudadanos que votaron mayoritariamente, pero a mí me tocó generar las condiciones. Así que yo vivo muy tranquilo y creo que estaría orgulloso. Es un gigante, mi padre, en términos intelectuales, y creo, por eso volveré algún día a la universidad con un desafío: tratar de, si no igualarlo, por lo menos, ya no desde el punto de vista político, ya no desde el punto de vista de funcionario público, sino desde el punto de vista de la producción intelectual, pues estar a la altura, ¿no? Sigue siendo un referente y un desafío. La última, a ver si ya... Venga, ya, oye, si no, al menos hasta... Bueno, Híjole, rey y 9. un joto y un 9. Sí. Me hace que te voy a ganar de nuevo. Estos dados están cargados. ¿Eres bueno para los juegos de azar o no mucho? No mucho. ¿Sabes qué? Le voy a los Pumas, así que nunca apuesto. Con que no le vayas al Cruz Azul. No, tampoco. No. A ver si te gano este. Ay. Híjole, 9 y 9. ¿Qué ganaste tú? Bueno, empatamos y tú haz la pregunta que tú quieras. Bueno, venga. A ver. ¿Cuál es el rol, Julio, que crees que en el contexto actual tiene que tener los medios públicos, los medios privados, en el fortalecimiento de la democracia? Mucha crítica, una crítica, honestidad intelectual y un compromiso con ser capaces de no ceder al aplauso fácil o a las tendencias simplistas de ir con la corriente mayoritaria, sino ser capaces de advertir, de señalar y de incidir en todo lo que sean distorsiones peligrosas para la sociedad, para procesos democráticos y para el funcionamiento del gobierno. Si la prensa hoy se acomoda a las nuevas tendencias mayoritarias y dominantes, y si cree que es necesario someterse, estaría mal. Pero también estaría mal si pretende servir como un ariete o como algo que catapulte los mecanismos de los grupos contrarios a poderes que hayan llegado, como es el caso actualmente, mediante una vía legítima, electoral, y que tienen un proyecto importante hacia adelante, pero que desde luego están también bajo el acecho de poderes económicos que suplen a los poderes políticos, como incluso se pretende en la propia estructura electoral, que al abatir su capacidad financiada por el Estado de decidir y de juzgar y de organizar, pues puedan ser víctimas entonces del poder económico. Por ahí lo veo. ¿Cómo ves? Buenísimo, pues congruente, ¿no? Bueno, pues sí. Está muy bien. Está bien. Lorenzo, pues estamos llegando ya al final de este proceso. Que la gente confíe en las próximas elecciones. Mira, la gente, que la gente no desconfíe de entrada, pero la confianza no se puede pedir ni cae de lo alto. O sea, el INE tiene que construirse la confianza. Ese es el gran desafío elección tras elección. Que la gente sea crítica y que eleve el contexto de exigencia es indispensable para el INE. Y nos toca a nosotros, con acciones, ir construyendo esa confianza. No la puedes pedir como algo a priori, ¿no? Pero yo diría que se dejen convencer con hechos, no con discursos.